Hoy vamos a hablar acerca de la paciencia que forma nuestro carácter. Sir Jim Walker era un hombre muy adinerado, de mucha influencia, que vivía en una enorme mansión y tenía a su servicio un mayordomo bastante tosco e impertinente, al que insistía en darle un trabajo, a pesar de que en ocasiones lo sorprendía perdiendo el tiempo o haciendo labores de mala gana. Al preguntarle por qué lo mantenía a su lado y no lo despedía, él siempre respondía: le estoy agradecido porque con él practico la paciencia y con ese valor me ha ayudado muchísimo en mi vida personal, familiar y en mis negocios. En la Biblia yo encuentro otro valioso ejemplo de paciencia que podemos imitar. Es la vida de Job. Job era un acaudalado empresario de la época. La Biblia nos dice que era temeroso de Dios. Sin embargo, cuando la prueba lo visitó, él en un día perdió todo: posesiones, hijos, casas, hasta su salud. Entonces atravesó un proceso dificilísimo que requirió de él paciencia y fe. Sin embargo, nunca atribuyó despropósito a Dios. Él siempre entendió que Dios, en medio de todo lo que le estaba sucediendo, tenía un gran propósito con él. A pesar de que sus enemigos y su esposa lo criticaban y lo retaban, él se mantuvo fiel y tuvo paciencia, porque confiaba en el Señor. ¿A cuántos de nosotros no nos han dicho: bueno, tú eres cristiano, crees en Dios, eres un santurrón, pero mira, hasta ahora Dios no te bendice? O no sucede nada contigo. ¿Dónde está que eres una persona próspera? ¿Dónde está que Dios está contigo? Deberías ya dejar a tu Dios y olvidarte. Sí, hasta ahora no ha cumplido su promesa. Miren lo que sucedió con Job. Capítulo 1, versos 21 y 22. Dice: entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y nada tendré cuando muera. El Señor me dio cuanto yo tenía. Suyo era y tenía derecho de llevárselo. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni maldijo a Dios. Yo creo que la respuesta que muchos esperaban de parte de Job era: ya, maldice a Dios, aléjate por completo y renuncia al Señor. Pero en medio de la dificultad es muy difícil mantener la calma, es muy difícil mantener la fe, pero no es imposible. Es necesario para lograr ser capaces de ver la luz al final del túnel, para lograr seguir confiando a pesar de no tener salud y de no tener nada, de estar hasta acá de deudas y decir: bueno, yo sigo creyendo y sigo confiando de que Dios va a proveer para mí. Yo no tengo la vida comprada, tengo también deudas que pagar. Yo creo que para nadie en la vida es sencilla. Todos atravesamos por situaciones muy difíciles, pero pon tu mirada en el propósito de Dios para tu vida, ya que tu propósito es mucho más grande que el problema que enfrentas el día de hoy. No reniegues de Dios. Todos tenemos deudas que pagar, un familiar enfermo o estamos atravesando un proceso difícil, pero debemos recordar que no estamos solos. El libro de Isaías, capítulo 40, verso 31 dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, emprenderán vuelo como si tuvieran alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desfallecerán. Entonces, la paciencia nos da fortaleza, mientras que la impaciencia nos la quita. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Yo creo que al hacer este devocional nosotros renovamos nuestras fuerzas, nos alentamos unos a otros en el Señor, emprenderemos vuelo como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no desfalleceremos. La fe y la paciencia mantuvieron firme a Job y te mantendrán firme a ti en cualquier situación. Tus fuerzas entonces provienen de Dios. Ten paciencia, que todo llega a su tiempo. Nuevas fuerzas vienen en camino. El libro de Romanos capítulo 5, versos del 3 al 5 dice: y también nos gozamos de las aflicciones, porque nos enseñan a tener paciencia. La paciencia nos ayuda a superar las pruebas y así nuestra esperanza se fortalece.
Y esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. Yo sé que es difícil aprender a gozarse en medio de las aflicciones, pero no es imposible. Aprendamos a esperar con paciencia y que nuestra esperanza se fortalezca. No te sorprendas entonces cuando venga la prueba de la fe, porque esa prueba de fe produce paciencia y dicha paciencia tiene algo que producir en nosotros. Por ello la Biblia dice que dejemos que la paciencia termine su obra. Yo creo que la paciencia nos está enseñando algo. Además, dice que todas las promesas de Dios siempre se heredan por fe y por paciencia. Así que si hasta el día de hoy tú aún no heredas una promesa de parte de Dios, nos está faltando fe o nos está faltando paciencia. No solo necesitamos fe, también necesitamos paciencia para ver esas promesas cumplidas en nuestra vida. Al final, Job pudo decir que experimentó el amor de Dios y que sus ojos lo vieron, porque su paciencia produjo frutos de bendición sobre su vida. ¿En qué situaciones tú estás siendo impaciente? ¿Cómo es que has tirado la toalla? ¿Te has desesperado por los resultados? O quizás hasta el día de hoy no ves que las promesas llegan a tu vida en el tiempo que pensabas. Haz el propósito de hacer lo correcto, actuando con paciencia y confianza en Dios. El libro de Job, capítulo 42, verso 10 dice: y luego, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restituyó sus riquezas y felicidad. En verdad, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Cada vez que nosotros esperamos en Dios, nunca es en vano. Él siempre tiene una recompensa y nos sorprende con lo mejor. A mí me gustaría el día de hoy orar por ti y que tú también ores por otras personas. Porque dice la Biblia que cuando Job oró, el Señor le restituyó. Así que hoy quiero orar por todas aquellas personas que han ido perdiendo la esperanza, que se han sentido muy probados, muy cargados, muy tristes, sin ver el cumplimiento de sus promesas y decían: me falta fe, siento que ya no puedo más, siento que desfallezco, Señor, que no me escuchas. ¿Qué estoy haciendo mal? Yo te digo a ti, aprende a tener paciencia, a esperar en Dios, a confiar en Él, que Él va a responder sobre ti. Yo te pido, Dios, que tú les des el doble de felicidad, el doble en sus riquezas, el doble, Señor, que les restituyas todo lo que les ha sido robado, que los bendigas en cada uno de sus caminos y que los acompañes siempre. Te lo pido con todo mi corazón, Señor, que ellos puedan salir más bendecidos de como cuando empezaron este devocional. Que los bendiga tener amistad contigo, que los bendiga estar cerca de ti. Gracias, Dios, porque el día de hoy pongo delante de ti a todos estos amigos de 365 con Dios, a todos los que caminamos contigo día a día. Y te pido, trae una respuesta a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharme, gracias por escribirme, gracias por siempre estar ahí presentes. Me gustaría hacerles una petición. Si hasta el día de hoy no has adquirido mi libro 40 días de amistad con Dios, te invito a que ingreses a Amazon y hagas tu pedido para que llegue a la puerta de tu casa. Puedes adquirirlo en Amazon, no solamente 40 días de amistad con Dios, sino también 365 con Dios. Muchas gracias. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.